Perfecto. Entonces, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este TAC de tratamiento anaerobio de residuos sólidos y líquidos. Pues nos place mucho tenerlos acá. Catherine, que está acá de forma presencial, al profe José Mena, a David, que se encuentra de forma virtual. También tenemos a Bernardo, y también está Tulio Inés, bienvenido, y Esteban, pues Esteban, qué gusto verte por acá. Bienvenidos entonces a este encuentro, a este TAC. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de, pues, vamos a arrancar primero con la parte de los reactores, pero vamos a arrancar primero con lo suyo. No, yo creo que es mejor empezar por los reactores. ¿Con los reactores? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar entonces un poquito acerca de, bueno, habíamos hablado entonces un poco sobre el tema de reactores, ¿cierto? Habíamos mencionado algunos reactores anaerobios, cómo era que funcionaban, qué era el principio básico, profe, cuál era el principio básico, qué era lo que se hacía con ellos, y básicamente pues habíamos hablado también cuando fuimos entonces hasta Santa Rosa, habíamos mirado entonces los que estaban instalados allá. Entonces, aquí pues básicamente lo que vamos a hacer es que pues vamos a hablar de un tema, ¿cierto? Bien interesante desde el punto de vista biotecnológico. Cuando nosotros hablamos entonces de los reactores, entonces, bueno, pues acordémonos que un reactor como tal, pues es simplemente pues un tarro, ¿cierto? En donde se lleva a cabo una reacción. Entonces, yo puedo tener entonces, digamos, en mi casa, pues yo llevo a cabo muchas reacciones en la cocina. Claro, entonces una olla, por ejemplo, es un reactor. Entonces, con la olla a presión, pues yo simplemente pues, monto ahí los alimentos, pues pongo eso a cocinar, le echo candela y ya después de un rato, 20 minutos, no sé. Entonces ya saco eso de ahí, descargo el reactor y ya ocurrió una reacción, pues porque la comida entonces se coció, ¿cierto? Bueno, es que en las propiedades, etcétera. En fin, la misma situación es con los sistemas entonces anaerobios. Entonces, hay reactores que se pueden utilizar precisamente para estos fines. Es decir, en un reactor, ¿qué es lo que yo espero? Entonces, primero, hacer una reacción. En el caso, por ejemplo, de las aguas residuales, entonces yo qué es lo que espero? Simplemente, pues, tratar de tratarlas, ¿cierto? Tratar de depurar esas aguas hervidas que se encuentran. Y lo otro es que a través del tratamiento, pues yo lo puedo hacer aerobio o anaerobio. En este TAC estamos hablando solamente anaerobiosis. ¿Por qué? Porque la anaerobiosis tiene unas ventajas. Todos los procesos que se tratan a través de anaerobiosis tienen dos ventajas. La primera es que pues voy a obtener energía. Es decir, que parte de esa transformación que vamos a tener de los residuos, en este caso, por ejemplo, de las aguas residuales, o si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer un compostaje, yo también lo puedo hacer anaerobio, en el caso del estado sólido, entonces siempre voy a obtener entonces una retribución energética en forma entonces de biogás. Y de acuerdo con la ecuación que nosotros habíamos mirado, ¿cierto? En otro momento, entonces el biogás estaba compuesto ¿por qué? Por 3 moléculas de CO2 y 3 de metano. Exactamente, entonces 50-50, entonces 50% entonces el biogás que se produce, entonces 50% de CO2 y 50% de metano. Es suficiente para que uno cocine en la casa. O sea, eso pues es algo que está claro. Ahora, el otro producto que uno obtiene a partir de la anaerobiosis es el residuo como tal transformado, así como ocurre en la olla a presión. Entonces, lo vamos a transformar. Entonces, si es agua que está sucia, por ejemplo, el agua del sanitario y todo esto, entonces la vamos a limpiar. El agua como tal sale ya entonces limpia, pues por decirlo así, al menos desde el punto de vista de la legislación. Hablamos entonces que a través de anaerobiosis el 80% de la reducción, ¿cierto? Entonces, de la carga orgánica, y eso es muy bueno. Y lo otro, ¿cierto? Viene siendo entonces el tema del biosólido, que al final entonces se va, entonces, ¿qué? Se va ahí en el reactor, se va a ir acumulando un lodo. Ese lodo huele horrible. Listo, porque estamos hablando de tratamientos anaerobios y todos los tratamientos anaerobios tienen mal olor. Listo. El lodo huele muy mal, pero tiene unas características muy especiales y es que la cantidad de nutrientes entonces que tiene es muy buena. Esos lodos, como tal, en muchos libros uno lo lee, ¿cierto? Que los puede utilizar directamente para la agricultura, sin ningún problema. Generalmente, el tiempo ¿cómo se llama esto? El tiempo de mantenimiento de un tanque séptico, ¿cierto? De un filtro FAFA, generalmente entonces va entre los 2 y los 5 años.
Es decir, que usted, si usted es muy pulcro, ¿cierto? Y usted limpia cada año, pues bueno, listo, está bien, no hay ningún problema. Pero en realidad los tanques, ¿cierto? Los tanques sépticos y los filtros FAFA están diseñados para que usted alrededor de entre los 3 o 4 años, cada 3 o 4 años usted los limpie. Es decir, que eso da un compás de espera muy largo. Al final, entonces, esos lodos usted los saca de allá, eso hay que meterse, ¿cierto? Pues usted lo va a hacer usted mismo, pues el pozo séptico tiene cámaras de inspección, usted se mete por una cámara de esas de inspección, recuerde abrir eso con buen tiempo, es decir, al menos 24 horas. ¿Por qué? Porque recuerden que esos Son tipos de gases. gases, ¿cierto? Uno no los puede aspirar, ¿listo? Perdón, Catherine, con lo que no se esté computando un poquito, no se vea, también perdón, muchas Sí. gracias. Disculpa, eso es. Entonces, eso, aquí para que nos veamos todos. Entonces, este tipo de reactor, bueno, entonces, tenemos entonces que hacer definitivamente o sí, pero mencionamos esta cámara para que también nos veamos. Sí, Ya ahí está nos encendida. estamos viendo. Ah, bueno, listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, estos tipos de reactores tienen una, como estamos produciendo biogás, ese biogás, pues tenemos que abrir eso para que pueda salir, porque si no, entonces, pues, Nos eso es matamos. perjudicial. Listo, eso es perjudicial. Les cuento una anécdota que sucedió, eso fue en Pereira, ¿cierto? En la zona rural. Entonces, un niño se cayó en un pozo séptico, muy profundo, porque lo hicieron muy profundo, realmente, y en eso, pues también uno tiene que tener cuidado en el diseño, prever ese tipo de cosas. Entonces, un niño se cayó, y entonces y el pozo era profundo, era más o menos como unos 4 metros, ¿cierto? Muy profundo. Y entonces, claro, entonces llegaron todos a ayudar, entonces los tíos, los primos y todos, se murieron 7 personas ese día, incluyendo al niño, porque en el momento en el cual trataron de sacar al niño, ¿cierto? Todo el mundo se quedó sin aire, allá adentro, entonces no tuvieron cómo salir. Por eso entonces el tema del diseño, ¿cierto? De este tipo de estructuras tiene que ser muy bien pensado, de manera que evitemos ese tipo de accidentes y además de eso, pues que recordemos que estamos produciendo un gas, ¿cierto? Que en el momento en el cual yo lo inhalo, entonces puede producir entonces un daño serio a la salud, pues incluso llevar hasta la muerte, así como este caso que les estoy contando. ¿Y en qué se convierten los pulmones del metano? Lo que pasa es que recuerden que nosotros empezamos a transportar entonces a través de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina transporta oxígeno a las células, pero hay moléculas que también son parecidas, ¿cierto? Entonces el oxígeno, por ejemplo, puede ser reemplazado con el monóxido de carbono, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los carros, y se convierte en algo, de hecho eso se liga muy bien, se llama carboxihemoglobina, y esa carboxihemoglobina hace que las personas se mueran, se llama la muerte dulce. Ah, sí. Entonces, El olor. exactamente, cuando usted Dulce. enciende en el carro, por ejemplo, usted y que se quiere suicidar y mete ya todo el humo ya en el garaje y todo eso, lo que ocurre es eso, esa transformación. O sea, de la hemoglobina normal que tenemos en este momento, todos, lo tiene Caterina, el profe, mi persona, que todos tenemos en este momento, se transforma entonces en carboxihemoglobina y ya entonces las células se quedan sin oxígeno, les están transportando otra cosa con la cual ellas no se pueden alimentar y entonces se mueren, entran en fallo. Y lo mismo ocurre también con el CH4, con el metano. ¿Pero con qué lo confunde? No, no, pues ahí sí no sé, hay que mirar ya desde el punto de vista bioquímico con qué lo confunden. Lo que pasa es que ella, pues la hemoglobina, pues al ver que no hay más, pues echa mano de lo primero que ve y ya, y eso lo lleva al interior del cuerpo. Es que es muy delicado. Sí, sí, porque yo lo veía, era claro. como, digamos, como veíamos estas bacterias que consumen el azúcar de la leche, Claro. que son muy específicas. Ah, Entonces ya, sí. yo decía, si no la encuentro, pues ¿qué voy a hacer con lo otro si Lo no que lo pasa es reconozco? que, lo que pasa es que hay, por ejemplo, desde el punto de vista enzimático, entonces las enzimas son capaces de adaptarse al sustrato ya o sea, cuando no Cuando no hay encuentra de otra otra. cosa. Entonces, y lo mismo ocurre con el alcohol adulterado. Ojo, que estamos en diciembre. Entonces, claro, usted tiene, por ejemplo, una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa. Y la alcohol deshidrogenasa agarra el etanol como tal y lo transforma en acetaldehído y también en agua. ¿Listo? El acetaldehído es un aldehído y todos los aldehídos huelen maluco
Por eso cuando usted, por ejemplo, al otro día usted se levanta y usted, ¡uf, qué madre! Empieza, claro, porque huele a puro acetaldehído, entonces eso huele horrible, ¿cierto? ¿De dónde estufiste? ¿Cierto? Ese tipo de dolores son muy desagradables y por tanto entonces tener pues muy presente que bueno, entonces ¿qué sucede? Cuando el alcohol deshidrogenasa pues ve el metanol que es parecido al etanol, entonces dice, "Ah, me lo va a transformar". Y entonces lo transforma, ¿cierto? No recuerdo en este momento cuál es el compuesto, pero es un veneno precisamente y con eso Puesto tóxico, sí. exactamente, con eso nos quedamos ciegos y ya eso lleva hasta la muerte. Una cosa pues delicada. Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, como les decía, desde los reactores, entonces, si quieres, profe, vamos pasando la presentación. No te digo hasta dónde esa parte ya la habíamos visto. Entonces, eso es. Acá entonces, en el tema de la digestión anaerobia, entonces recuerden que tenemos dos productos, entonces tenemos el biogás, ¿cierto? Y tenemos también el lodo como tal. En el lodo como tal, como les dije, tiene una gran cantidad de nutrientes. Como les dije, hay muchos libros que dicen, aplíquelos directamente. ¿Por qué los pueden aplicar uno directamente? Porque es un lodo que ya está estabilizado, porque la cantidad de coliformes fecales que tiene es mínima, ¿cierto? En la mayoría de los casos, uno cogía hace un estudio y eso realmente pues es muy bajo. ¿Por qué? Porque realmente pues esas condiciones anaerobias no favorecen el crecimiento de las coliformes fecales, ¿cierto? Eso es una cosa pues que también es muy benéfica. Y ¿cierto? Otra de las características que de pronto también tiene es que como ha pasado tanto tiempo ese lodo allá, que estamos hablando de años, ¿cierto? Estamos hablando entonces entre 3, ¿cierto? 4 años para usted limpiar. No tiene ningún problema, usted puede limpiar en ese tiempo. Si usted limpia cada año, bueno, pues como les dije, pues no hay ningún problema. No limpie mucho, listo, ojo, pilas. O sea, hay que limpiar, pero no mucho, porque si usted limpia mucho, entonces se lleva todos los microorganismos, entonces ¿quién va a hacer el trabajo? Entonces, tener eso presente, pero si usted limpia de una forma normal, ¿cierto? Como se hace pues cada 3 o 4 años, entonces usted va a encontrarse con un lodo allá que lleva mucho tiempo haya estabilizado y que ya ha logrado liberar entonces los nutrientes. ¿Listo? Eso usted lo puede aplicar directamente, tápese ahí la nariz y entonces lo aplica. Y entonces ya con eso usted puede hacer las faenas de agricultura sin ningún problema. Ahora, hay otros libros, ¿cierto?, de artículos científicos en los que dicen, no, definitivamente no se puede. Usted tiene o sí que hacerle un tratamiento a ese lodo. A ese lodo el tratamiento que se le hace es un proceso de compostación. Y entonces, un proceso simple de compostación genera, ¿cierto? Ya, pues, un lodo, pues, más manejable, sin mal olor, que usted lo puede aplicar de una forma más segura. Y ese compostaje se llama como tal humus de lodo, de lodo anaerobio. Humus de lodo anaerobio. Esos humus, ¿cierto? El humus, y recordemos esto, el humus como tal es el nutriente de la tierra en su máximo esplendor, ¿cierto? Mejor dicho, el máximo nivel de compostación que usted puede obtener en esta tierra se llama humus. ¿Listo? Y, por ejemplo, solamente hay unos seres que son capaces de generar humus directamente, que son las lombrices rojas californianas, que son las que tenemos aquí arriba. Venga, y Sí. entonces, para volver humus, el lodo que saquemos de eso, ¿De cuál? digamos que pasaron 3 años con el tanque de arriba. Acá el que tenemos aquí Sí. con el residuo de vaca, la Sí. excreta de vaca. ¿Cómo Sí. hacemos el humus? Generalmente, profe, porque nosotros sometimos esto a un proceso anaerobio. Listo, entonces nosotros pusimos esto al proceso anaerobio durante 40 días. Y en 40 días se supone que ya nuestro tanque ya debe estar estable, ¿cierto? O sea, ya se debe haber compostado ahí lo que se tenía que compostar. Nosotros podríamos agarrar eso de ahí, ¿cierto? Y volverlo a compostar entonces con residuos de plantas, con acerrín, con residuos y ahí vamos a obtener entonces el humus, ¿cierto? Y también tenemos que O lo meterle podemos tratar con gusanos. lombrices, o lo podemos tratar con lombrices directamente, y podríamos obtener entonces el humus ya directamente. Exactamente. Pero ellas sí necesitan oxígeno. ¿Quiénes? ¿Cierto? Las lombrices. Ah, sí, no, tenemos que abrir el tanque, ¿cierto? Sacar todo el contenido y ya entonces tratarlo ya entonces con las lombrices. Ojalá no necesitarán oxígeno. Ok. ¿Cuál es la última guaracha? ¿Qué es lo que se conoce, ¿cierto?, respecto a estos sistemas de tratamiento? Que en el tema a ver,
Ustedes conocen, nosotros tenemos tres tipos, o sea, hay un ancestro en común, o sea, desde la microbiología. Nosotros, hay un microorganismo que es el ancestro en común para todos y que de ahí se desligan todas las ramas, mejor dicho, de ahí venimos nosotros y todo lo que ustedes alcanzan a ver que sea orgánico y que tenga ADN. ¿Listo? Entonces, de ahí de ese antecesor, entonces hay tres líneas y esas tres líneas, pues son los tres linajes que hoy día, pues, la microbiología y la biología molecular, pues son los que obedecen. Eso es básicamente la clasificación, ¿cierto? Es una clasificación que hizo Boese en el año de 1992. Ustedes se acuerdan, mejor dicho, las pongo así. Ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio, que entonces hablábamos que los protozoos, coacervados, de todos los reinos de la naturaleza, entonces hablábamos de todos esos reinos y eran un montón, y eso, mejor dicho, eso salió nomás corchado. Entonces, exactamente. Todo eso se tomó, ¿cierto? En el año 1992, un señor que se llama Goese, a partir de biología molecular, y entonces él dijo, no, es que básicamente son tres reinos, nada más. Entonces, hablamos entonces del reino entonces de las arqueas, que son las arqueobacterias, las eubacterias, que son los organismos pluricelulares, y, los procaria, perdón, que son los procariotes, que son tres linajes nomás. Entonces, eso es increíble porque resulta que hay unos microorganismos que son las arqueobacterias, que son los microorganismos más primitivos que tiene esta tierra y que comen cosas inorgánicas. Ah, esas son las que sí son capaces de comer estos ácidos. Exactamente, eso. Y ellos comen cosas muy raras. Entonces, por ejemplo, son capaces de sacar la energía, por ejemplo, a partir de la reducción del hierro. Entonces, por ejemplo, comen hierro o comen azufre. Comen cosas raras. Entonces, eso sí, incluso a ellos se les conoce como los bichos raros, porque realmente pues, son tan extraños, ¿cierto? Y han sido tan poco estudiados que poco se conocen de ellos. Ahora, esas arqueobacterias como tal, ¿cierto? Tienen unas características, pues debido a lo que comen, tienen unas características muy interesantes y hoy día se les conoce como microorganismos extremófilos. Esos microorganismos extremófilos, pues, pueden aguantar altas temperaturas o aguantar, así como dice el profe, pues niveles, por ejemplo, de acidez o de basicidad supremamente altos o supremamente bajos, aguantar altas presiones, incluso ese tipo de microorganismos. Entonces, hablamos entonces de acidófilos, alcalófilos, hablamos de termófilos, ¿cierto? Que les gusta la temperatura. Se han encontrado hasta en los volcanes, ¿cierto? Que allá están. O psicrófilos, que les encanta el frío, menos 60 grados, menos 100 grados, allá están. En fin, es decir, ellos han logrado adaptarse a unos ambientes que son muy, que para los seres humanos pues no son comunes ni son agradables. O, por ejemplo, altas presiones. Los barófilos, perdón, los microorganismos barófilos. Entonces, este tipo de microorganismos, por ejemplo, pues debido a que aguantan estas características, así como estaba diciendo el profe, cierto, es que recometer gusanos allá, cierto, que aguantaran. Lo que hoy día se hace es con microorganismos extremófilos. Entonces, microorganismos termófilos, por ejemplo, que se meten entonces allá en el reactor y entonces subamos la temperatura. ¿Para qué? Para que ellos actúen de una forma más adecuada y podamos obtener un mayor rendimiento en cuanto a la depuración de las aguas hervidas, ¿cierto? O de los residuos sólidos que nosotros queramos entonces transformar. Eso es supremamente interesante. Nosotros no tenemos mucho problema aquí porque nosotros vivimos en un país tropical, es decir, todas estas reacciones generalmente se dan a temperatura pues entre 35 grados centígrados, más o menos hay que mantenerlo ahí para que el reactor funcione bien. Acá en Colombia nosotros no tenemos problemas con temperatura porque aquí no cae nieve, ¿cierto? Eso no tiene problema. Pero si nosotros pudiéramos utilizar esos microorganismos y subir la temperatura, es muy seguro que pudiéramos obtener mayores rendimientos de los reactores y que todo fuera más rápido. Es que incluso por la misma configuración del reactor, lo natural es que la temperatura vaya subiendo. Exactamente. Entonces uno se aprovecha más bien del proceso, de los procesos químicos que estén sucediendo ahí para hacer la combinación adecuada de bacterias. Claro. Incluso, ¿sabes qué hacen, por ejemplo, en los países donde cae nieve? Entonces, agarran el biogás, ¿cierto? Y sacan una manguerita y queman por debajo.
debajo del reactor para mantenerlo caliente para poder generar entonces las reacciones y que no se vayan a morir los microorganismos. Entonces, esa es una alternativa. Aquí no tenemos que hacer eso, pero si pudiéramos calentar un poquito más el reactor y si pudiéramos meter esos microorganismos extremófilos, podríamos de pronto obtener mejores resultados en cuanto a depuración, en cuanto a el agua ya no con el 80%, sino de ahí de pronto para arriba, que eso sería muy interesante, ¿cierto? Mirar a ver cómo se podría hacer, ¿ok? Bien, ahora, pero pasamos. Eso es. Eso ya lo habíamos visto, los tipos de reactores, de esto habíamos hablado. Entonces, lo que eran los reactores de flujo pistón, ¿cierto? De mezcla completa, de flujo continuo, ¿cierto? Y de dispersión longitudinal. Eso lo habíamos hablado también. Lo que eran los sistemas convencionales, ¿cierto? Las lagunas anaerobias, las fosas sépticas, los digestores anaerobios. Dale, profe, tranquilo. Eso. Y aquí estaban pues, los digestores, pues básicamente cómo era, ¿cierto? Cómo era que funcionaban, ¿cierto? Que teníamos entonces un lodo digerido del que estamos hablando, ¿cierto? Que se encuentra en la parte de abajo. Tenemos una parte donde se llevan a cabo, que es la mitad del reactor, en donde se llevan a cabo entonces las reacciones. Y tenemos un sobrenadante, y sobre ese sobrenadante está la espuma, que esa espuma es fundamental que exista porque allí es donde se alojan las bacterias metanogénicas. Si no tenemos espuma, entonces definitivamente, entonces no tenemos ¿cómo se llaman? Los metanogénicos y por tanto no se va a poder producir metano, al menos en las concentraciones deseadas. Ahora, ahí por ejemplo, y es la crítica precisamente que hacíamos cuando estábamos allá en Santa Rosa. Entonces, abrimos entonces el reactor, vemos que está burbujeando, ¿cierto? Vemos que hay una actividad muy interesante, pero lo estamos contaminando con oxígeno. Entonces, al contaminarlo con oxígeno, no estamos permitiendo que estos microorganismos entonces logren actuar y por tanto entonces generar el CH4. Entonces, y de ahí entonces pues un problema también grave, porque es probable que al no generarse el CH4 también estemos comprometiendo la eficiencia del reactor. Entonces, es muy probable que si nosotros tapáramos bien ese reactor de allá de Santa Rosa, lo tapáramos supremamente bien de forma hermética y todo esto, y buscáramos el tiempo, ¿cierto? Para que se generara esa espuma y todo esto y generar el CH4, es probable que alcancemos mejores porcentajes de remoción, ¿cierto? Haciendo nada más esa maniobra. Profe, o sea que quizás el agua no es de tan buena calidad por estarlos exactamente, por estar entonces, estar expuesta al aire libre, entonces estamos entonces pegándole entonces también, estamos rebajando la eficiencia del reactor. Eso es un problema. Incluso esa información la va a dar cuando salgan los resultados, o ya los tienen. Claro, por ahí tenemos unos resultados que nos enviaron ya sí, claro. Lo que pasa es que nuestra legislación aún es muy condescendiente. Entonces, permite todavía que contaminemos, sobre todo, por ejemplo, en agroindustria. Entonces, los resultados que nosotros obtenemos ahí, todos, absolutamente todos, están bajo la norma, están muy bien, pero no significa que no se puedan mejorar. Es decir, desde el punto de vista de gestión de la calidad, deberíamos implementar mejoras en los reactores para poder obtener entonces mejores resultados de la eficiencia del reactor, mejor depuración. Eso podría ser algo, ¿cierto? Pero eso ya es otro proyecto. No, y también hay que verlo desde la parte económica, porque ese metano de ahí se podía extraer. Exactamente. Entonces ahí es donde... Eso es. Con la compañía Soya, por ejemplo, ellos, ¿cierto? En algún momento conversando con ellos, nos decían que ellos tienen el mismo con las heces. Entonces, heces de porcino, ¿cierto? De estos, de ganado, pues, de leche, de lechería, como el que vimos pues allá, también de perros y de gatos. Que ellos, claro, perros y gatos. Claro, porque acuérdate que ellos tienen líneas, ¿cierto? Que son precisamente pues para animales, ¿cierto? No tracan y todo eso. Entonces, ellos venden eso y entonces tienen lugares, pues, no propiamente de experimentación, pero sí tienen con animales, pues, para probar los productos y todo esto. A ver si les gusta. Exactamente. Una pregunta. Sí. Para uno, pues, aprovechar las heces y sacar energía, ¿se deben separar por animal o se pueden poner todas? Se pueden colocar todas juntas. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar, dependiendo cómo nosotros hagamos esas mezclas, va a depender la calidad del biogás. Y también nos queda como material científico para medir la capacidad calórica de cada uno. Entonces eso también sirve. Exactamente. Entonces, a ver, eso habría que intentarlo. Y hay cosas que están por experimentar, porque la mayoría de todas estas capacidades caloríficas y de todo esto que estamos hablando,
estas tablas son construidas en otros países. O sea, que no se Entonces, adaptan a las condiciones. nosotros no sabemos propiamente, ¿cierto? Nuestro potencial, nosotros no sabemos porque aquí todavía no hemos hecho ese trabajo, no hemos hecho ese estudio. Entonces, podríamos precisamente mirar cómo es esa capacidad calorífica. Lástima. Y los ensayos generalmente de capacidad calorífica y termomodinámica no son muy complicados en realidad, son relativamente sencillos. Entonces, uno los podría, pues, eventualmente realizar en un laboratorio sin mucho problema. Entonces, se podría, incluso por ahí se nos fue el profe José, que él nos puede, por ejemplo, dar idea, ¿cierto?, de cómo podríamos medir capacidad calorífica de una forma muy sencilla, de una forma muy artesanal. Que realmente yo creo que esas podrían ser como ideas futuras. Sí, claro, porque mira, es que nada menos, por ejemplo, la definición de caloría. La definición de caloría es el cambio de temperatura de 1 grado centígrado en 1 gramo de agua. Y eso ya le da a uno una idea de cómo entonces, pues, afrontar precisamente, pues, el experimento. Entonces, esa es la definición de caloría, y yo cuando hablo de caloría, pues, estamos hablando, pues, ya mejor dicho, de energía, ¿cierto? Y ahí podríamos medir entonces precisamente el biogás que estamos generando. Eso sería, pues, muy interesante. Entonces, si uno pudiera montar un diseño experimental en donde podamos evaluar esas mezclas, ¿cierto?, de excretas o de forma individual, ¿cierto? O está mezclada con esa, y así, sí, exactamente, podría hacerse de pronto, pues, un proyecto muy interesante para determinar esa capacidad en nuestro medio, que eso es algo que nosotros todavía o también no podríamos con sensores mirar, digamos, eso lo vamos a ver ahorita, en un espacio cerrado, yo colocando un sensor puedo ver cuántas partes por millón hay en ese espacio de metano. Entonces ahí es donde... Bueno, súper. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, importantes que hemos aprendido en este TAC es que esos reactores no se llenan al 100%. y si lo llenamos al 70% podemos tener problemas. Exactamente. Entonces, un buen dato, ¿cierto?, del llenado del reactor es más o menos 50-60%, no más de ahí, porque lo que hemos visto es que, pues, a través de la cantidad de gases que se generan allá adentro y la reacción anaerobia, pues esos lechos, ese lodo se expande, ¿cierto? Y se expande mucho. Por lo tanto, entonces, tener, pues, mucho cuidado con eso, y en el momento del diseño, en el momento de la operación del reactor, entonces tener entonces eso, pues, muy presente. Pasémoslo. Eso es. Dale, profe, tranquilo. Eso es. Eso es básicamente, pues, los datos para la operación del reactor. Ahí hablamos entonces de lo que es, y esto, pues, es muy técnico, pero solamente se los cuento, lo que es el tiempo de residencia hidráulico y el tiempo de residencia celular. Entonces, básicamente los reactores, pues, uno los puede distinguir o clasificar en reactores de primera, segunda y de tercera generación, los reactores anaerobios. Entonces, los tanques de primera generación, entonces, el primero de todos, entonces, el tanque séptico o el tanque IMOV, ¿cierto? Que esos eran los más antiguos, estamos hablando de antes del siglo XIX. Es una vaina viejísima, ¿listo? Pero, ¿qué tenían esos tanques? Sí, pero es tecnología muy antigua, pero que todavía se utiliza, ¿listo? Ojo con eso. Entonces, porque los tanques sépticos los seguimos utilizando. Entonces, ¿el tanque séptico qué es? Simplemente, pues, un tarro, ¿cierto? Un tanque en el cual cae todo, lo que entra es igual a lo que sale, y entonces el tiempo de residencia hidráulico, es decir, una gotica, el tiempo que se demora una gotica en estar en un reactor, ese tiempo, no, ese tiempo se conoce como tiempo de residencia hidráulica. Ese tiempo de la gotica, entrar, dar todo el paso para el reactor y volver a salir. Es el tiempo de residencia hidráulica. Y el tiempo de residencia celular es una célula, ¿cuánto tiempo permanece en el reactor? Entonces, esos tanques de primera generación, ¿qué era lo que tenían? Que el tiempo de residencia hidráulico y el tiempo de residencia celular eran iguales. Entonces, eso ocurre en los tanques sépticos. Entonces, el tiempo de residencia hidráulico, el tiempo de residencia celular era el mismo. Pero entonces, ya vienen los tanques, entonces, los reactores, perdón, de segunda generación, y los de segunda generación dicen, no, vamos a cambiar esto. Listo. Tengamos diferencia entre el tiempo de residencia hidráulico y el tiempo de residencia celular. Y entonces, ahí aparecen entonces los de segunda generación, los filtros FAFA. Entonces, los filtros FAFA son de segunda generación. ¿Por qué? Porque los microorganismos quedan adheridos
a algo, ¿cierto? Digamos, al plástico, y entonces, recuerden que hay como unas flores que están allá, entonces eso garantiza entonces que los microorganismos se van a quedar ahí pegados en el reactor y que el agua va a entrar y va a salir. Es decir, el tiempo de residencia celular es mucho mayor que el tiempo de residencia hidráulico y podemos utilizar los microorganismos más tiempo. Entonces, esos son los de segunda generación. Listo, los filtros FAFA, los filtros USB, por ejemplo, también, que son otros tipos de filtros, pues que yo creo que están por allí. Eso es. Estos también, por ejemplo, estos, por ejemplo, los de manto de lodo, por ejemplo, reactores de lecho fijo, perdón, estos de lecho fijo que estamos hablando de los filtros FAFA, ¿cierto? Que esos son precisamente pues, los que diferencian. Y hay otros que son los de tercera generación, que lo que hacen es lo siguiente, miren, que los microorganismos se denominan reactores de lecho expandido. Y entonces, ¿qué pasa? Ya los microorganismos no se pegan, ¿cierto?, de algo que está fijo, sino que se pegan, por ejemplo, de viruta de plástico, ¿cierto? O se pegan, por ejemplo, de tapas plásticas. Entonces, en el momento en el cual ingresa el agua, entonces los microorganismos están pegados de todas esas cositas allí, ¿cierto? Pero en el momento en que entra el agua, todo eso flota. ¿Listo? Entonces, se expanden los microorganismos por todas partes como si fueran arena y generan un tratamiento. Y esos son los de tercera generación. Incluso eso hasta lo ponen hidráulicamente a circular, ¿cierto? Con vórtice, y se les denomina entonces, ¿cómo era? Filtros de tormenta. Y el tiempo celular es muy diferente. Claro, porque el tiempo celular es mucho más largo que el tiempo de residencia hidráulica. Pero este rotativo entra dentro de... Ese entra dentro de los de segunda generación, porque son lecho fijo. Profe, es porque se quedan siempre flotando, Eso, siempre. El agua se va a acabar y ellos están siempre en el inicio. Exactamente, siempre van a estar entonces allí flotando, pero adheridos, ¿cierto? Entonces, adheridos pero móviles en todas partes. En cambio, estos, por ejemplo, son lechos fijos, porque los biodiscos, los microorganismos se pegan y entonces dependen, ¿cierto?, de la rotación. Ya. Entonces, esos son de segunda generación. Por eso les digo, lo último en Guaracha son los filtros de tercera generación, que esos son muy tesos. Estos son de lecho expandido, lo que estábamos hablando, que esos son los que les dije ahora, que estos son de segunda generación, que son los USB, RAFA o DAPA, ¿viste? Eso es. Lo más importante es tener en cuenta que los reactores, en esos reactores, siempre, sea cual sea el modo de operación, siempre vamos a obtener entonces esos dos resultados. Entonces, perdón, esos dos productos. Agua tratada, tres. Agua tratada, lodos y biogás. Eso siempre hay que tenerlo muy presente, sea cual sea la forma como lo vayamos a operar nosotros. ¿De acuerdo? O sea que los que no son los aerobios generan CO2 en su mayoría. Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre los sistemas aerobios y anaerobios? Esto es muy interesante, ¿cierto? Que lo que me está diciendo aquí el profe. Los sistemas anaerobios utilizan aire, ¿listo? Esos producen una gran cantidad de lodos. Entonces, producen tantos lodos, o sea, la reacción es mejor, hasta el 99% de remoción, ¿listo? Pero producen tantos lodos que los lodos se vuelven un problema. Entonces, incluso, ¿recuerdas cuando fuimos a San Fernando? Entonces, que incluso... sí, perdón, a Aguas Claras. Entonces, cuando fuimos a Aguas Claras, la fotografía del TAC que tenemos allí son unos huevos, ¿listo? Entonces, acá, espérense, yo creo que nuestra foto de perfil. Esta, exactamente. Entonces, estas que son entonces, aquí estamos, mejor dicho, todos, a los aquí, profe, estos huevos, pues a ver si de pronto se alcanza a apreciar. Bueno, yo creo que no se logra ver. No se logra ver como mucho, pero entonces, hay unos grandes huevos y esos huevos, ¿cierto? Son reactores anaerobios. ¿Para el tratamiento de qué? De todos esos lodos. Entonces, EPM lo que hace es, con esos lodos, los mete en esos grandes huevos, los trata de forma anaerobia para producir CO2, para producir biogás y para disminuir la cantidad de lodos, para tratar de reducirla y poderlos manejar y llevarlos para otras partes. ¿Y por qué no le hacen a eso el proceso de compostamiento?
porque es tanta la cantidad de lodos, ¿cierto? Que se necesitaría un espacio como la ciudad de Medellín para poder hacer la compostación. Es supremamente grande, o sea, es un volumen impresionante. Entonces, por ejemplo, en San Fernando, si no estoy mal, son 16 toneladas día de lodo que están saliendo. Entonces usted se acuesta con 16 toneladas, el otro día levanta con 16 toneladas que lo están esperando precisamente para que usted descarte diario. Y eso no tiene, eso es por 365 días. Ese lodo se puede convertir en humo. Sí, pero entonces venga, que es que ahí está precisamente lo que hablábamos en Santa Rosa, que es lo que nos decía entonces Alejandro, cuando hablamos con él precisamente del tema de los lodos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, hay una pregunta. Adelante. Profe, ¿cómo estás? Buen día para todos. Más o Muy menos, buenos días. ¿de aguas residuales puede alcanzar a tratar esta planta? ¿Cuál planta, perdón? La de los huevos, la de aguas claras. La de Aguas Claras. ¿Cuánta agua? Dios mío, bendito. Caterina, no sé qué estuvo desde el principio, cuéntenos. Sí, no recuerdo mucho. Bueno, no, realmente no tengo el dato porque ya, pues eso no, lo dijeron al principio yo no logré llegar temprano pues a la charla, ¿cierto? Que nos dieron en Aguas Claras. Sin embargo, sé, ¿cierto? Que son 3 plantas, ¿cierto? 2 que están en operación y una que está por construir. Entonces, San Fernando, que se encarga entonces de toda la parte sur del Valle de Aburrá, ¿cierto? Los municipios de La Estrella, parte de Caldas, ¿cierto? Todo esto. El otro, ¿cierto? Que ya es el grueso, ¿cierto? Que ya es todo el valle, no el valle, sino en la ciudad de Medellín como tal, que es a la trata Aguas Claras, y de ahí para abajo, entonces ya lo que es, ya de ahí, municipios de Copacabana, todo esto, se construye una tercera planta que va a ser para el lado de Barbosa, en donde se va a acabar entonces ya de tratar todas las aguas ya de los otros municipios y va a quedar entonces todo. Acá, 5 metros cúbicos por segundo. Acá nos dice Caterín que es la capacidad de tratamiento promedio de la planta. 5 metros cúbicos por segundo de agua residual. Eso para toda una ciudad, pues es algo que relativamente bueno. Buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Jackson, hago parte del bienestar. Ay, perdón, disculpe, es que estamos en un TAC. Muchas gracias. Ahorita. Ok, tranquilo, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, entonces, son 5 metros cúbicos que se están tratando, entonces, ¿por cuánto? 5 metros cúbicos por segundo. Es una cantidad de agua importante. ¿Listo? Tener entonces eso bien presente. Bueno, ahora, eso, pasemos. Esto ya lo habíamos hecho, habíamos hablado entonces acerca de las ecuaciones que habíamos hecho con un ejercicio. Ahora hablemos un poquito acerca de biogás. Entonces, el tema del biogás, pues es bien importante, porque miren, a través del biogás yo puedo generar entonces electricidad, ¿cierto? O puedo producir calor. Acá en nuestro medio, producir calor realmente pues no es como algo importante, ¿cierto? Pues porque, como vimos en un país tropical, pues no es necesario, pero en muchos países en donde cae nieve y todo esto, pues el tema de la calefacción, pues es muy importante. Entonces, yo puedo producir, acá en Colombia, podemos producir electricidad. Las plantas de tratamiento, por ejemplo, como San Fernando, ¿cierto? O como esta otra de Aguas Claras, entonces producen electricidad a través, entonces, de estos sistemas, a través del biogás. ¿Listo? Ahora, el biogás como tal, recuerden que en el proceso anaerobio sufre de todas maneras la reducción del sulfato y se produce un gas que durante pues, la digestión anaerobia que se llama ácido sulfídrico y huele a huevos podridos. No huele maluco. Entonces, lo que el biogás como tal, entonces tiene un olor muy característico, ¿cierto? Cuando sale pues directamente. Lo que hacen allá es limpiar el biogás, ¿cierto? Le quitan entonces el mal olor para poder producir energía eléctrica para que pues, los lugares en donde de trabajo pues, sean agradables, pues no vayan a ver maluco, y generan energía entre el 25 y el 35% del total de la planta. Que eso es un dato no despreciable. Es bastante, sí. Es un dato que es bien interesante, ¿cierto? Como cuña, aquí se quiere producir es como el 10 o el 15.
Pues sí. De energía, entonces digamos que es considerable. Claro. ¿Qué le iba a decir, profe? También vapor de agua. A nosotros, por ejemplo, el calor no nos representa nada, pero el vapor de agua sí nos sirve. El vapor de agua de las calderas, para la producción industrial. Eso es importante lo que está diciendo el profe. Vamos a producir hidrógeno. Claro. Porque con eso se puede operar maquinaria y también se puede generar energía. Entonces, tener entonces eso muy presente porque pues, puede ser una alternativa interesante. Allá en EPM, pues hay unos, son como unos, bueno, parecidos a los que ustedes alcanzan a ver allí, unos generadores eléctricos a gas, ¿cierto? Hay muchos que están en línea y están produciendo en todo momento y, bueno, como les dije, entre el 25 y el 35% de la energía, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que se genera. Hacemos la prueba. Muy bien. Si definitivamente yo no puedo utilizar el biogás, si no es posible, si yo no puedo usar el biogás, entonces yo lo debo quemar. Yo no puedo liberarlo al ambiente. ¿Por qué? Porque el biogás, perdón, el metano es un gas de efecto invernadero. Y al ser un gas de efecto invernadero, entonces yo me voy a tirar, mejor dicho, allá. La atmósfera. Exactamente. Hay que quemarlo. Hay lugares, rellenos sanitarios, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Pradera, ¿cierto? O incluso también Curva de Rodas, en donde se quema el biogás, lo que se produce. Y a Colombia le pagan por quemar ese biogás. Es decir, la Pradera recibe mensualmente dinero de bonos de carbono de los alemanes por simplemente quemar ese gas que se está produciendo allá. Y es un gas que se podría utilizar perfectamente. Es un desperdicio. Exactamente. Y ahí hablamos entonces de la fermentación en estado sólido, porque las fermentaciones en estado sólido de forma anaerobia, entonces también pueden producir entonces biogás. ¿Qué hacen los japoneses? Los japoneses aprovechan entonces todo ese biogás que tienen, no lo hacen a través de rellenos sanitarios porque ya no hay espacio, pero lo hacen a través de grandes reactores, ¿cierto? Así como lo vemos, tratan los residuos de forma anaerobia en reactores, generan biogás y con ese biogás entonces ponen a funcionar toda la flota de carros de recolección. Pero son carros pequeñitos, listo, para que también tener eso pues muy presente. Acuérdense que en Japón todo es pequeño, entonces allá tienen carritos de recolección, pero los carritos son pequeños, listo. Y de hecho solamente una persona la que los conduce y esa persona se encarga de recoger todos los residuos, montarlos en el carro y hace todo. Entonces, tener entonces eso también muy presente, que el biogás también tiene entonces esa utilidad. Ahí levanto la mano, ¿sí? Profe, sí, que claro. es tema muy interesante, me surgen muchas ideas. Sí. ¿En Colombia existe alguna empresa referente que instale este tipo de equipos? Empresas, por ejemplo, como Nutresa, como Cerdán, otras que producen, por ejemplo, cerdos a gran escala. Ellos tienen biodigestores, pero finalmente muchas no están quemando gas y no están aprovechando gas en la parte energética. Se podría construir una propuesta a gran escala, por ejemplo, con este tipo de empresas. ¿Existe algún referente en Colombia que ya trabaje este tipo de iniciativas? No, señor, no que yo conozca. Todo lo que se ha hecho desde el punto de vista de biogás acá en Colombia ha sido a escala experimental, ¿cierto? Así como nosotros, o sea, cosas pequeñitas, pero realmente una empresa, ¿cierto? Que se meta con esto, no. Ahora, antes de meterse allá, ¿cierto? Hacer empresa, hay que pasar por acá. Es decir, hacer la conceptualización. Tenemos entonces que hacer investigación. ¿Por qué? Porque ese tipo de empresa es una empresa que necesita base científica. ¿Listo? Y esa base científica se logra haciendo experimentos. Vamos a montar entonces eso. Y cuando ya tengamos entonces unos resultados experimentales, ahí sí entonces sí puedes montar la empresa. ¿Por qué? Porque vas a tener toda la base científica para poder que se desarrolle bien y generar, ojo con esto, porque eso es muy importante de esa base científica y tecnológica, es que generar precisamente el factor diferencial con las otras empresas y otros emprendimientos que hay en el mercado. Por eso mata lo que sea. Es que esa es una cosa que hay que evaluar, claro, sobre todo los temas de costo comparados con las otras energías, porque digamos que el factor de recuperación de un panel fotovoltaico, si lo utilizan en ese momento, consideraría que es mejor que el de la biomasa, porque son elementos prácticamente gratuitos. Pero yo creo que eso también puede ser otra propuesta de proyecto tranquilamente. Claro, es que tenemos que evaluar una comparativa.
es que sabemos muy poco. Eso tenemos que evaluarlo, eso hay que hacerlo. Ahora, digamos, hay algo que nosotros, por ejemplo, estamos perdiendo, pero en cantidades, ¿cierto? Y ahí está otro proyecto, profe. Es precisamente el tema de las mascotas. Entonces, ¿en cuántas heces de mascotas está produciendo la ciudad de Medellín diariamente? ¿Listo? ¿Y qué tipo de tratamiento se les está dando a eso, teniendo en cuenta que es un residuo peligroso? Eso se tira directamente a la basura. Claro, y entonces, y lo mezclamos con los residuos sólidos y nos lo estamos llevando para el relleno sanitario, a generar más CO2 allá, y más metano. Entonces, tener entonces en cuenta eso puede ser muy interesante. El tema de las heces de las mascotas es un tema grave, no solamente para Colombia, para todas las ciudades de Latinoamérica. Es un problema gravísimo. Usted va pasando por la calle y ¡pum! ¡Ay! Las bacterias, por ejemplo, de las heces de los gatos, sí tiene bacterias peligrosísimas. Claro, entonces hay, por ejemplo, la toxoplasmosis, por ejemplo, se puede transmitir, ¿cierto? Y de los perros, la leptospirosis, son enfermedades que se pueden producir a través de las heces de los gatos. Eso es una situación, entonces, también para pensarla. Pero hasta ahora, una empresa que se haya dedicado a eso, ni un proyecto universitario, no lo conozco. ¿Listo? Sino que hacer eso en la ciudad, pues el manejo de ellos también es complejo. Exacto, pero si pasa, por ejemplo, un camión de la basura, por decirlo así, con una ruta especial nada más para mascotas, para recoger, créame que eso valdría la pena, porque de ahí se podrían generar un montón de cosas. Mejor dicho, hay que estructurar el proyecto. Hay que estructurar la propuesta. Muy bien, miremos las características del biogás. Entonces, dependiendo del sustrato, ¿cierto? Vamos a tener entonces distintas características. Hablamos entonces, por ejemplo, de estiércol con paja, de excrementos de vaca o de excrementos de, creo que es de cerdo, creo que está al otro lado. Entonces sí, dice, ¿qué más tiene? Eso es. Entonces, dentro de esto, estiércol, entonces cantidad de gas a 30 grados centígrados en litro por kilogramo de residuo seco. Entonces, tenemos que para el estiércol de paja tenemos 286, para el de vaca tenemos 237 y para el de cerdo tenemos 257. El contenido en porcentaje de metano, miren que también varía, porque estiércol con paja es del 75, pero el de vaca es de 80 y el de cerdo es de 81. Y ahí miramos entonces la capacidad calorífica en kilocalorías por metro cúbico de biogás. Entonces, vemos que estiércol con paja son 6.100, entonces vemos que se produce mucho, ¿cierto? De ese estiércol con paja, porque miren la cantidad que se produce, que es de 286, pero la capacidad calorífica es más baja. ¿Listo? Entonces, mucho, pero de baja calidad. El de vaca, miren, pues no se produce tanto, pero miren que es de mejor calidad porque es de 6.500 kilocalorías. Y los de cerdo, que son 257, pues se produce pues más o menos, pero la capacidad calorífica es más alta de todos. Entonces, miren que es el tema, por ejemplo, ahí pues es bien interesante, ¿cierto? Y mirar, considerar, ¿cierto? Que podemos mezclar, podemos hacer las mezclas. Pero como les dije, podemos hacer las mezclas, podemos evaluar, pero acá no tenemos nadie que haya evaluado y que nos diga, mire, vea, en Colombia, en Medellín o en Antioquia, ¿cierto? En tal municipio, entonces a través de la digestión anaerobia podemos obtener biogás con estas características, ¿cierto? Dependiendo del residuo. Utilizando esta mezcla de no lo tenemos, no sabemos. Yo lo estuve leyendo y encontré, creo que era para una especie, para vacas directamente, una tabla, si no me equivoco, pero lo ideal sería, aprovechando que tenemos estos manes de soya, claro, un biodigestor con ese de grano. Exactamente. Y entonces, también si con la alimentación, ¿cuánto genera? Si pudiéramos tenerlo, ¿cierto? Ahora, con la alimentación, y es un tema, por ejemplo, que hemos hablado de otro proyecto, es hombre, por Dios, las sobras de comida. Sí. ¿Cuántas sobras de comida se producen en los restaurantes, por ejemplo, de acá del centro, que nos quedan a nosotros acá cerca de la Universidad Digital? ¿Cuánta comida estamos botando? Porque nosotros tenemos datos, ¿cierto? Del periódico. Se desperdicia el 67% de la comida Eso es una del mundo.
nosotros en un país en donde se nos muere la gente de hambre. Mentiras, perdón, el 33, es el 33. Pero yo creo que acá en Colombia es un dato exagerado. Si quieres que adquirimos ayuda, cuánta comida se vota en Colombia. Y hay un dato del espectador, si no estoy mal, que es un dato que a uno lo deja sinceramente frío. ¿Por qué? Porque en un país en vía de desarrollo así como el nuestro, ¿cierto? Nosotros estamos votando entonces la comida cuando los niños se nos están muriendo de hambre. Pero son Dios sí lo he visto y son términos económicos. Es que aquí aguantan personas hambres por pura voluntad económica. Es una cosa, una situación delicada. Para que se desmaye. 9,76 millones de toneladas al año. Pero eso equivale en porcentaje. Para nosotros acá en Colombia. ¿Cuántos? Es que si se vota una tonelada, sinceramente, para nuestra población, sinceramente es una tristeza. Entonces, el tema, por ejemplo, de los residuos. Le tengo el dato. 12,58% del total de comida que se pegan. Pero sigue siendo bajo, no, pero comparado con el mundo. Pues a mí me parece que se desperdicie comida en un mundo donde haya personas muriéndose de hambre, muy grave, pero la estadística mundial es mucho más alarmante, claro que sí. Ahora, el tema vuelve y juega. Entonces, ¿qué hacemos con todos los restaurantes del centro? Aquí los camiones de basura acá en el centro pasan diario, porque las rutas de recolección, ¿cierto? En todas las ciudades, en el centro de las ciudades, para todo el país, en toda Colombia, se recoge diario. Entonces, todos los días se botan entonces los residuos de plato al camión de la basura y se lleva a la pradera, allá precisamente pues para disponerlo, produciendo entonces más biogás, más metano y también entonces más CO2, aumentando con el cambio climático. Si pudiéramos generar un proyecto en el cual nosotros a través de esas obras de plato, porque ojo, atención, si ustedes leen todos los manuales, léase todos los manuales que usted quiera de compostaje, en todos, absolutamente en todo le va a decir lo mismo, saque las obras de plato para poder hacer el compostaje. Eso. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con las obras de plato entonces? Con las obras de plato no se puede hacer nada. Y léaselos. El manual de la EPA de los Estados Unidos, el manual de la Unión Europea para compostaje en casa, el manual de la FAO para los países latinoamericanos en vía de desarrollo. Todos le dicen lo mismo, todos le dicen, saque los residuos de plato para que pueda compostar. ¿Por qué? Porque es que eso no se composta bien, porque es que va a dañar el compostaje, ¿cierto? Las características del compostaje, porque atrae ratas y roedores, porque un montón de cosas. Entonces, si podemos agarrar esos residuos de plato y transformarlos a través de la digestión anaerobia en estado sólido, podemos obtener entonces biogás. ¿Listo? Y podemos generar un tratamiento de ese tipo de residuos y aprovechar también de paso todos esos, ¿cómo se llama? Elementos, todos estos elementos entonces que tiene, ¿cierto? Pues que sería pues maravilloso. Ahora, ¿y qué tal si a esos reactores les ayudamos un poquito y les colocamos microorganismos de esos extremófilos, ¿cierto? O otro tipo de microorganismos que ayudan a la compostación, como el Bacillus subtilis. Podríamos generar entonces, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Tenemos que evaluar. Pero pasémosla. Entonces dice, ojo con esto, un metro cúbico de biogás es suficiente para generar 1.25 kilovatios de electricidad. Está bien. Pero el biogás es después de quitarle el CO2. CO2 y metano. 6 horas de luz de un bombillo de 60 vatios. Poner a funcionar un refrigerador de 1 metro cúbico, poner a funcionar un motor de un caballo de fuerza por 2 horas. 1 metro cúbico de biogás puede compararse con 0.4 kilogramos de diésel, 0.6 de petróleo o 0.8 de carbón. ¿Listo? Profe, pasémosla. Sí, no nos podemos permitir botar ahí la... ¿Cuáles son los nuevos horizontes? Y ojo con esto. ¿Listo? Que este es el pedacito que nos falta. Entonces, que... Bien nos lo dijo ahorita el profe. Bueno, esto es antes o después de quitarle no sé qué. antes de quitarle el CO2, el biogás, acuérdense que es 50% metano y 50% CO2. Y si le quitamos el 50% de CO2, entonces, ¿qué nos queda? Es natural. Entonces, entonces, nos queda ese metano que en la Unión Europea se conoce. Entonces, si yo le agarro el biogás, y 50-50,
y le quito el 50% de CO2, me queda purito, el metano, ¿sí o no? Ese metano hoy día se conoce como biometano, y ese metano está compitiendo con el gas natural en Europa. Y es la forma como los alemanes le están haciendo el frente precisamente a la interrupción del gas de Rusia, al gas natural de Rusia, que ellos interrumpieron, cortaron el suministro por lo de la guerra. Entonces, ellos están produciendo en todas las granjas de biogás, están produciendo biogás, pero lo están tratando, le están quitando el CO2 y les está quedando el metano puro, y eso es lo que están transportando y lo que están vendiendo, y se llama biometano. Ese biometano entonces tiene una capacidad calorífica mucho más alta, y como les dije entonces, ya se puede utilizar desde el punto de vista industrial porque compite con el gas natural. Lo que vendía PM, entonces EPM hace eso, le quita el CO2 no lo hace, EPM lo hace, pero de yacimiento, porque acá en Colombia nosotros tenemos yacimientos de gas natural, entonces lo traen de allá directamente, pero nosotros podríamos también eventualmente limpiarlo, así como nos lo está diciendo acá. Pero es más barato utilizar esos residuos que hacer la actividad. más amigable con el ambiente. Sí, reponer ese territorio. Con el ambiente, exactamente. Entonces dice allí, por ejemplo, miren, captura y metanización del CO2 para obtener un biogás de calidad superior. Y entonces, ya con esto, ya podemos entonces mover el carrito. Sí. Claro, mover la flota de buses. Profe, ese es el proyecto apenas para ambientales completo, de principio a fin. Perfecto, profe, pasemos allí. Y allí hay una revista, miren allí, ¿cierto? Selección y diseño de un esquema de separación de metano y CO2 de una corriente de biogás, ¿cierto? Eso es algo que se ha hecho acá. De hecho, pues se ha hecho en Venezuela, y pues allí hay un videito, pues más o menos, pues, de cómo es que se hace. Profe, ¿usted qué es el teso? Allá hay un pequeño video, sí, en donde muestran pues un poco acerca de hecho de cómo es el tema de la separación del gas, ¿cierto? Del metano y del CO2 para obtener ese biometano. Profe, yo he visto varias granjas porcícolas que tienen su propia planta de biogás. Excelente. Ellos pueden transformar ese biogás en gas natural. Claro, podrían, a través de esto. Mira, vamos a ver el video. Eso es de Europa, pero es una tecnología que ya existe y que podría implementarse. Acuérdense que el tercero de video no es que huele más limpio. Habíamos hablado que el CO2 era más pesado Sí, es una molécula mucho más pesada. Claro que sí. El metano. Exactamente. Y entonces, ahí es por proceso de enfriamiento que alcanzamos a ver allí la separación. Acuérdense que es como la candelita que yo tengo, ¿cierto? Que yo miro ahí hay un líquido, y realmente no es líquido, es gas, es un gas que está licuado. ¿Listo? Un gas en forma líquida. Licuefacción, creo que llama ese proceso. Exactamente. Eso es básicamente lo que nos está mostrando ahí. ¿Será que con un intercambiador de calor podemos...? ¿Quién sabe? Este sí me da... Claro. Este ya hizo procesos más complejos.
El segundo es para que vean, listo, porque ya está en nuevo, entonces si alguien lo permite, No se da cuenta. Eso es. Mucha cosa. Listo. ¿Cómo lo vieron entonces? Excelente, profe. Perfecto, entonces ahí ya qué, bueno, pues desde la presentación, pues al menos del biogás, pues ya terminamos. Ya le doy paso al profe José, pues ya para que nos hable un poquito acerca de la sensórica. Listo. Entonces, nosotros con base en la tecnología que estamos explorando, planeamos entonces el día de hoy hablar un poquito de los sensores que nosotros podríamos incluir dentro de un proceso de producción de biogás, ¿sí? Entonces, para iniciar, vamos a hablar de estos tres temas y ahorita les muestro unos ejemplos tanto físicos como simulados de lo que es un proceso de automatización, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿qué es un sensor? ¿Qué se les viene a ustedes en la cabeza cuando hablamos de sensores? Algo que siente. Sí, algo que siente. ¿Qué más tiene alguna idea de qué es un sensor, muchachos? Es que yo no alcanzo a verlos. Aquí la compañera nos va a decir los nombres, que no los alcanzo a ver. David, Esteban. Ninguno. No, ninguno. Listo. Entonces vamos a continuar por acá. Es como, puede ser como algo que toma una medida o toma una información. Entonces, para nosotros un sensor es un elemento que está en capacidad así. ¿Quién es el? Sensible a condiciones, dice la profesora tuya. Sensible a condiciones. Entonces vamos a definir un sensor como un elemento que es capaz de reconocer una variable física de nuestro entorno y convertirla en una señal eléctrica o electrónica, ¿cierto? Vamos a utilizar esta definición, pero si es que sea sensible a una variación física, que sea sensible a un cambio electromagnético, a un cambio físico o químico, ¿cierto? Las características de los sensores que vamos a tener en cuenta el día de hoy van a ser estas dos, ¿cierto? Detección de cambios de cualquier variable y transformación de un fenómeno físico a una señal medible, ¿cierto? Y vamos a definir qué es una señal eléctrica para nosotros de una manera superficial, ¿cierto? Entonces, una señal eléctrica es un tipo de señal generada a partir de algún fenómeno electromagnético. ¿Por qué lo definimos como electromagnético? Incluso una variación química genera una transformación electrónica, una transformación electromagnética. Así es como los electrónicos la solemos ver. Nosotros convertimos cualquier proceso físico en uno eléctrico, electromagnético, ¿cierto? Nosotros casi nunca nos fijamos en que la temperatura es una expansión. No, nosotros no nos vamos a ese punto, sino que definimos unos parámetros de señales eléctricas sobre un rango que nos definen cómo es esa varianza con base a una función de transferencia. Entonces, nosotros caracterizamos las variables físicas y las entendemos como nosotros sabemos que son con voltajes o corrientes, casi siempre, ¿cierto? Nosotros sí ya no hablamos, por ejemplo, de bacterias ni nada, sino que
Incluso hay sensores que pueden determinar cuántas bacterias o cuántas partes por millón de un componente de una bacteria hay en cierto espacio, ¿cierto? Listo. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Hay diferentes tipos de sensores. Hay sensores fotoeléctricos que podríamos hacerle el símil como los que pasamos el televisor, que es una señal, una radiofrecuencia. Entonces, o ustedes también han visto que no sé, cuando se prenden las luces en las aceras de noche, tiene un sensor que es capaz de medir la intensidad lumínica y con base a eso determina si es posible o necesario prender la iluminación, ¿cierto? También tenemos sensores mecánicos, que creo que el más común es un final de carrera. No sé si, o a ver, ¿cómo lo... El photo finish. Okay. ¿Cómo lo vemos? Un botón de un control. Ustedes ven que tiene como una membrana, yo lo podría asociar a un sensor mecánico, que al yo presionarlo, me hace un cambio físico que nosotros modificamos y lo convertimos en una señal eléctrica o electrónica, ¿cierto? Okay. Está, por ejemplo, acá ahorita les muestro el de proximidad que tenemos acá para hacer una pruebita. Tenemos sensores de iluminación de los que ya hablamos, tenemos sensores de presión y sensores de temperatura que los veremos acá más adelante, ¿cierto? Entonces, tenemos acá un sensor de presión, que en este caso les traje como muestra uno que es capaz de medir con base a 2 barritas de silicio puestas en 90 grados, pues a 2 membranas de silicio puestas a 90 grados, nos puede decir cómo cambia la resistencia con base en la variación de la presión atmósfera y la del recinto en la que está, ¿cierto? O sea que esto viene calibrado más o menos una atmósfera. Y con base a esa variación, él cambia la resistencia de la sílice y con base a esa resistencia nosotros podemos determinar cuál es el flujo de corriente. Perdón, sí. Pregunta, y de cero, porque yo esto sinceramente no sé nada. Sí, sino que háganle, pregunten todo lo que sea, porque no sé hasta qué punto me estoy excediendo. Bueno, no, venga. Pues yo sé que es una pregunta pues muy rara, pero profe, hay pues desde la imagen, ¿cuál es el sensor, profe? El sensor son todos estos componentes, sino que nosotros en la electrónica, nosotros tenemos elementos resistivos, elementos capacitivos y elementos con procesamiento digital, por así decirlo, ¿cierto? Listo. Y digamos que dentro de ese componente de procesamiento digital siguen elementos capacitivos, elementos resistivos, todo se lleva a lo más mínimo. Bueno, ¿cierto? Perfecto. Bueno, profe, pregunta. Sí. Entonces, a ver, el sensor es entonces todo. Entonces, todo como esa galletita que está ahí, ¿cierto? Sí. Y encima, pues con... La galletita se llama PCB, ¿cierto? Bueno, PCB. Sí. Listo, perfecto. Y estos son elementos que llamamos headers o conectores que nos permiten hacer la unión entre la PCB y otro conector. Y ese conector, entonces eso se conecta a dónde, profe? Okay. Sino que miremoslo así. Digamos que sino que no sé no sé si pueden alcanzarlo a ver. Los elementos a nosotros generalmente nos los construyen de esta manera. De todas formas, ahorita, si por alguna razón no se alcanza a ver, les muestro en el simulador, ¿cierto? Nosotros tenemos estos elementos construidos de esta manera. Y acá tenemos estos headers, que son solo para conectar nuestro dispositivo a un lector. Esto tranquilamente podría ser un computador. Y un computador es el encargado de interpretar todas las señales eléctricas con base en un algoritmo que tiene la función de transferencia y eso nos da el dato que nosotros realmente podemos ver. Ahorita vamos a ver un ejemplo con la distancia, ¿cierto? Listo. Nosotros vamos, por ejemplo, aquí tenemos un sensor de ultrasonido. ¿Cómo trabajamos con este? Este tiene un eco y un, ¿cómo se llama? Y un trigger. El trigger dispara una señal, el eco dispara una señal y el trigger la recibe. Entonces nosotros sabemos que la mitad del tiempo que se demore, ahí con ese tiempo ya podemos sacar la distancia, ¿cierto? Ya, listo. Sí, y ahorita lo vamos a ver en el código. Sí, perfecto. Por ahí estoy una mano alzada. Esteban, adelante. Buenos días.
Buenos días. Tengo una pregunta. Buenos días, Esteban. Sí. Tengo un sensor de gases, pero no sé si la medida que me está dando es la que es. No sé cómo. Ahí es donde entra lo bueno. Es que lo que pasa, eso es una cosa que se llama condicionamiento. Nosotros para determinar si nuestro sensor está dando una distancia buena, por ejemplo, en el caso de la distancia, es que tendríamos que tener una regla patrón para decirnos si efectivamente sí está yendo a 60 centímetros. Que yo mido entonces. Mido, comparo. Físicamente, con un metro. Voy con un metro. En este caso. En este caso. Y comparo con lo que me está dando aquí. En cambio, él necesita, por ejemplo, una sonda que esté en capacidad de medir. ¿Qué gas me dijiste? ¿Era metano? ¿Aló? Sino que el sensor tiene una constante y según la constante que uno le ponga, mide metano, mide, ¿cómo es un gas que se acumula mucho en los galpones? CO2, monóxido. Y creo que es el monóxido, ese, mide varios gases según la constante que uno le ponga, pero entonces no sé cuando lo estoy usando si eso es verdad lo que me está diciendo. Uno tiene siempre que tener un elemento patrón para cada una de las variables que está midiendo, ¿cierto? Sí, entonces, pero entonces uno puede modificar esto, lo que es, digamos, por ejemplo, sin lo que dice, por ejemplo, Esteban, él va y mide, y digamos, por ejemplo, que no le está dando, o sea, que está loco, ¿cierto? Sí. Está volado de la medición real. Uno puede modificar el sensor para que le pueda entonces sí, señor. acoplarlo. Hay una cosa que se llama factores de corrección, que es cuando usted, por ejemplo, yo tengo X más B menos 3. Ese menos 3 nos servía para adelantar o correr la ecuación. Ustedes se acuerdan que en ecuaciones diferenciales o en cálculo diferencial nos decía esto corre un poquito la curva hacia acá, la moneda hacia acá, la sube y la baja. Esas correcciones son las que nosotros aplicamos a la hora de utilizar este tipo de sensor. Entonces, toda la matemática que nosotros utilizamos o que nos enseñan en ingeniería o en tecnología es para hacer ese tipo de correcciones. Ya, listo, sí, entendí. Pero nosotros para medir cualquier variable necesitamos un elemento patrón que nos diga si estamos o no desfasados. Y para saber cuánto estamos desfasados, porque si el desfase es constante, es muy fácil. Le resto, estoy desfasado, no sé, voy a decir cualquier cosa, una parte por millón. Le resto la parte del millón que estoy desfasado. Ya. ¿Cierto? Listo. Pero para poder caracterizar la curva, yo sí tengo que medir unos n puntos o mirar si, no sé, si el compañero quiere medir si está o no está presente, porque ese es el caso más sencillo y más manejable, porque el sensor sí mide que hay monóxido o metano. Si usted le basta con saber si hay o no hay, ya tiene. Creería que incluso no necesitaría como acondicionar. Pero si él necesita decir cuántas partes de la concentración de monóxido en un recinto cerrado, sí necesita un elemento patrón y tomar en varios puntos de medición. Sí. Esteban. Entonces, llegándolo a necesitar, ¿puedo ir a la universidad digital a que me ayuden con el sensor? Pero no sé si nosotros tenemos sensor de monóxido. No tenemos. No, yo lo tengo. Pero no tenemos el patrón. Si me van a entender, no tenemos. Ese no lo tenemos, ¿sí? No. Pero déjame pensar. Sí, hay que averiguar. Yo en este momento creo que no. O también uno podría compensar con otro sensor, pero eso sí sería muy arriesgado. Pues. De que este mide tanto y pues, ya, entendí. Eso sería muy arriesgado, pero se puede también hacer. Tener dos sensores de referencias diferentes y ver cuál es más preciso que el otro y deberían dar una medida similar. ¿Cómo mide uno CO2? Por ejemplo, el monóxido. El monóxido, por ejemplo, lo mide uno en los carros, ¿cierto? En el exhausto pues, de los carros. Uno ahí puede medir. Sino que lo que pasa, yo voy a hablar un poquito de la temperatura, que es la variable que más suelo utilizar con
con la de humedad normal y humedad relativa. Entonces lo que uno hace es meterlos en agua, ¿cierto? Para tener un entorno controlado, ¿cierto? Porque es más estable el agua que el aire. Entonces tendríamos que mirar cómo se hace el experimento realmente, porque eso sí es mejor que esté en un recinto cerrado, porque los flujos del aire alterarían esa medición. Aquí pensando un poco en eso, en lo de sensor a sensor, ¿cierto? Calibrarlo con otro sensor. Por ejemplo, acá en el área metropolitana, aquí al frente, ellos tienen, por ejemplo, sensores de monóxido para la red de aire de Medellín. Y uno, pues, o sea, eventualmente podría de pronto, pues, mirar la medida, ¿cierto? Y calibrarlo a través de ellos. Pero probablemente ellos también tengan, porque esos aparatos traen un cilindro de monóxido precisamente para hacer la calibración de los equipos. Exacto. Entonces, de pronto, con uno de esos, de pronto sería pues más adecuado. Hay que mirar cómo se hace el experimento. Generalmente, cuando uno compra un sensor, le dan una cosa que se llama hoja de datos. Y ahí le dicen cómo construir la electrónica, cómo lo debe poner un encerramiento o una cajita en donde va. Le dicen también bajo qué condiciones lo debe manipular. Ya. Y si el sensor es muy, muy, muy bueno, incluso el proveedor viene y lo capacita. Sí. Wow. Le dice cómo hace las pruebas, ¿cierto? Profe, ¿cuánto cuestan esos sensores? Depende del sensor y depende de la variable. Digamos que un sensor de temperatura yo lo puedo conseguir en menos de $1. Si usted quiere tener, por ejemplo, una medición de más o menos un grado, ¿cierto? Okay. Que eso también lo vamos a mirar aquí en la diapositiva. Y dependiendo de ese porcentaje de tolerancia que usted me permita, es el precio del sensor, ¿cierto? Ya, listo. Ese es el problema que estamos teniendo precisamente con la medición ¿de qué? De nitratos. Porque un sensor, por ejemplo, de nitratos vale el más barato 2,5 millones, frente a una de oxígeno, de concentración de oxígeno en el agua, creo que vale como $5. Entonces digamos que es la variable, sigue siendo una variable crítica, y eso es otra cosa que nosotros debemos como determinar. En cualquier construcción de un dispositivo que ustedes estén haciendo, lo que sea, un biodigestor, no sé, un estanque de fermentación, lo que sea, hay que mirar siempre cuáles son las variables críticas del sistema y validar si se pueden medir directa o indirectamente, ¿cierto? Porque digamos que yo puedo saber con láser a qué temperatura está un lugar, pero si me sale más barato poner un sensor ahí pegado que me mida la temperatura y me vale $1, uno, claro. Uno mira, ¿cierto? Realmente claro. En la ingeniería nosotros vemos todo en términos económicos y en términos de sencillez y productividad. Me imagino que eso aplica para todas las áreas, ¿cierto? Yo casi siempre hago lo que me salga más barato y lo que me dé la mayor fiabilidad, ¿cierto? Es un asunto entre fiabilidad y economía. Claro. Sí, porque nosotros también sabemos que somos pobres y estamos lejos. Sí, claro. Nosotros no tenemos acceso a la mayor cantidad de tecnología del mundo, entonces nos toca, pues debemos trabajar con lo que tenemos. Sí. Entonces digamos que este sensor es muy sencillo, lo traje así para que lo vieran, pero realmente hay sensores mucho más complejos, mucho más precisos, que tienen más acondicionamiento, ¿cierto? Que tienen otras características técnicas para darnos una medición de mayor precisión, ¿cierto? Perfecto. Traje específicamente estos sensores porque lo vi por ahí en un paper que alguien lo construyó con ellos, ¿cierto? Tiene por ahí que le dio datos aceptables, entonces digamos que, qué bueno. Que lo podemos utilizar, ¿cierto? Nosotros en estos casos solemos trabajar con voltajes bajitos. ¿Por qué le digo bajitos? Digamos que nuestras casas funcionan a 110 voltios AC, que es corriente alterna que nos hacen una onda de esta forma, ¿cierto? Y el voltaje DC nos dan una línea, ¿cierto? Ese es de las baterías. Ese es el que generalmente tienen las baterías de nuestros computadores, de nuestros celulares, ¿cierto? Eso trabaja como a 5 voltios también. Más que, creo que hay unos que sí, no sé, creo que a 5 voltios. Por lo menos las más viejitas, sí creo que llegaban un poquito más, ¿cierto? Entonces nosotros solemos a trabajar a una señal eléctrica de 5 voltios DC, ¿cierto?
que DC, si lo llegan a ver, es una línea, ¿cierto? Y este sensor está construido para darnos un rango de presión de 0 a 1,45. ¿Cierto? PSI. Hay que mirar también en el caso de nosotros, cuando estamos construyendo un biodigestor, cuánta presión aguanta el estanque. ¿Te acuerdas que yo te pregunté? Pero entonces esa es presión atmosférica. Él mide la presión que tiene el confinado versus la atmosférica que ya está configurada, ¿cierto? Listo. Y entonces él ya le dice cuál es esa variación de presión. Nos dice que nos da un valor analógico. ¿Qué quiere decir eso? En el caso que nosotros tenemos acá, nos da un valor de 0 a 1023, ¿cierto? Que eso sí, prefiero saltarme un poquito porque ya sí sería entrar como una complejidad de por qué es analógico y por qué es digital, ¿cierto? Pero digámoslo así, digamos que digital es que me entrega algo o no me entrega nada, me da un 0 o un 1, ¿cierto? Me dice si está presente o no está presente. Listo. Análogo me dice el porcentaje de presencia entre 0 y 1023. Digamos que 0 puede representar 0 y 1023 es 100%. Para este caso, de una configuración aquí con este tipo de Arduino, ¿cierto? Y me dice que es piezo-resistivo. ¿Por qué? Porque altera la resistencia de sus componentes para darnos una medida de voltaje. Y nos dice que es de tipo de presión diferencial. ¿Sí? Listo. Y aquí pasamos a un sensor de temperatura, que nos dice que es un chip que está en capacidad de devolvernos también un valor eléctrico con base a una medición de temperatura, que va, si no me equivoco, va de -50 a 125, ¿cierto? Entonces, digamos que está bien y nos dice que nos da nos da un porcentaje de tolerancia de más o menos 1 grado, ¿cierto? Entonces, para nosotros es aceptable. Van a haber procesos que sí requieran que tengan 0.01. Entonces es más caro el sensor. Ahí tenemos que meternos más la mano al bolsillo y validar a ver qué sensor nos sirve. Ya tendremos que hacer unos procesos de acondicionamiento, que es ponerle electrónica adicional para que no tenga problemas. Y ahí hay que meterle otros costos, ¿cierto? Entonces, acuérdese. Entonces, podríamos, por ejemplo, tener un sensor, por ejemplo, que midiera CO2 y meterlo en el reactor, ¿cierto? Y oxígeno, por si tenemos problemas. Y mirar a ver cuánto es en porcentaje, entonces, de CO2 cuando está produciendo durante todo el tiempo de la reacción. No hay necesidad de estarlo destapando para mirarlo y el agua va a tener mejor calidad. Entonces, eso es. Vamos a Entonces yo sabía que sí les iba a sensor. servir, profe. Ay, qué bien, Caterina, claro. Mira, y ese es el que yo quería utilizar para el proceso. Claro, sí. Porque no es necesario que nosotros abramos la válvula, sino que si le metemos un sensor de metano que nos determine cuántas partes por millón se encuentran en ese estanque, en ese momento, ya con eso bastaría. Y también eso es lo que nos podría definir el tiempo como de stand-by del estanque. Porque si yo sé que ya una parte por millón, 10 partes por millón, 100 partes por millón, no sé, 500 partes por millón, yo ya sé cuál es la curva que define para una cantidad de espacios cuánto tiempo me voy a demorar en que alcance el punto que yo quiero. O sea, que yo pueda hacer una regresión lineal o una proyección que me diga cuánto se va a demorar mi estanque, mi biodigestor en estabilizarse. En tener claro el porcentaje de metano pues, deseado. Exacto. Entonces, está muy bien. Digamos... Por allá nos levantó la mano Esteban. Sí. Esteban, adelante. Tengo una pregunta. Sí, señor. Si uno utiliza un sensor con un Arduino de 30.000 pesos, o si utiliza el mismo sensor con una PLC de 3 millones, ¿la medición del sensor va a ser más buena con la PLC o va a ser la misma cosa? Y eso depende. Hay una cosa que se llama ADC, que es el convertidor análogo digital, y eso tiene una resolución. Si su sensor tiene mayor resolución
que la del Arduino es necesario adicionar una DC externa. Digamos que yo te podría decir, no te puedo decir sí o sí no. Lo que te puedo decir es que depende de la ADC de cada uno de los elementos. Si el ADC del PLC es mejor, sí, pero lo que yo haría como configurador es ponerle un periférico adicional a mi Arduino que mida con la capacidad del sensor, ¿cierto? Entonces, yo te diría que no necesariamente, eso depende. O sea que si, por ejemplo, sí. si el Arduino puede medir, tiene, ¿cómo es que se llama? Una Si tiene la resolución. De 16 bytes. Sí, de 16 bits. Y la PLC, digamos que tenga una de 64, entonces es mejor utilizar la PLC va a dar una lectura más precisa. Depende del sensor. Si el sensor necesita una resolución, no sé, voy a decir cualquier cosa, no sé que no existe, pero voy a decir de 20 bits, si es mejor tener la resolución del PLC. ¿Cierto? Eso depende de la resolución que es capaz de leer el ADC del PLC y del microcontrolador Arduino. O sea que siempre uso, sí. Siempre uso un sensor con una resolución menor a la que tenga el microcontrolador. Eso. Usted tiene que garantizar que la resolución que le recibe el procesador sea mayor, sea mayor que la del sensor. Eso es lo que toca garantizar siempre. Gracias. Listo. ¿Aló? Sí, gracias. Listo. Listo. A ver en qué estaba. Ah, y nos dice que esta medición también es analógica, o sea que este sensor nos da el porcentaje que tenemos. Listo. Y acá nos muestra las características. Los sensores también están condicionados a unas temperaturas de operación. ¿Por qué? ¿Aló? Ya, perdón. Listo. Como los sensores también trabajan dependiendo de la sílice, al alterar la sílice eso cambia la temperatura, entonces cambia la curva característica. ¿Cierto? Entonces él nos dice que puede operar entre 10 y 50. Entonces ahí hay otra característica de restricción. Si vos me decís que mi biodigestor va a pasar de 50 grados, entonces yo ya no puedo utilizar este sensor. ¿Cierto? Porque ya necesito uno que me opere en unos rangos mayores y eso también sube el costo del sensor. Claro. Y entonces ahí uno toma decisiones, uno dice, o lo acondicionen para que pueda trabajar uno toma decisiones técnicas o decisiones económicas, o acondiciono mi sensor para que me genere una curva a esas temperaturas, o compro un sensor más caro que me pueda trabajar en esos rangos de operación. Dios mío, bendito. ¿Cierto? Claro. Y nos dice que este mismo sensor tiene un potenciómetro que nos permite acondicionar físicamente la medición del sensor de metano, ¿cierto? Listo. Y acá nos dice más temperaturas de operación y dice que tiene que operar bajo un porcentaje de humedad inferior, de humedad relativa inferior al 95%, ¿cierto? Listo. Eso sería todo. Y por acá les voy a mostrar una cosita, como para que nos queden claros un par de conceptos. Creo que voy a utilizar solo por ejemplo, este sensor, que me parece el más interesante para nosotros. Entonces, esta herramienta nos permite hacer como una configuración simple, como decía el compañero, entre un MSU o un microprocesador o un Arduino, ¿cierto? Con un sensor de gases, ¿cierto? Ya. Cuando yo encienda esto, me va a decir que el porcentaje del gas va a ser bajo.
Y con base al aumento me puede mostrar acá un rojo, cosa que podríamos hacer nosotros también con la presión, ¿cierto? En caso de que nosotros definamos que la presión crítica, no sé, es N kilopascales, entonces yo puedo mandar una alerta que, oiga, vea, esto se va a estallar, ¿cierto? Sí, cierto, porque para nosotros sí sería crítico que el biodigestor estallara aquí en la universidad porque nos ascienden a estudiantes, ¿cierto? Sí, entonces nosotros no vamos a explorar mucho el código, sino que me parece muy agradable la herramienta porque ella de una vez nos muestra como una nube de gas, ¿cierto? Y hay un algoritmo que no lo prende dependiendo de la cantidad porque casi siempre van a haber presentes, ¿cierto? Entonces comienza a aumentar la cantidad de gas y él comienza a cambiar de color, ¿cierto? Prende al amarillo y acá. Pues acercamos al sensor, entonces encienden todos. Ajá. Y eso nos sirve para ver cuál sería como el nivel del gas. Y esta debería ser una configuración que debería tener nuestro biodigestor cuando ya esté tecnificado o los elementos que nosotros consideremos como prudentes, ¿cierto? Nosotros también, como para aclarar el concepto de medición patrón, me voy a buscar acá un ejemplo para que todos lo podamos ver de un sensor de ultrasonido para aclarar lo del elemento patrón, ¿cierto? Entonces, vamos a poner por acá. Bien, de pronto a los que les interese este tema como de programación de microcontroladores y sensórica, el profe Jaime y el profe Boris están haciendo como una especie de tag que se llama Programando con Armando, que está por ahí, que les van a enseñar a hacer como este tipo de configuraciones físicamente desde cero, ¿cierto? Y eso nos sirve como conocimiento general a todos. Ya realmente la automatización de procesos se está volviendo transversal a todas las áreas, ¿cierto? Que eso sigue siendo un conocimiento muy, muy útil. Entonces, digámoslo así. Digamos que mi simulador me muestra una distancia, ¿cierto? Me dice que está efectivamente a 118.3, pero mi dispositivo desde el monitor serial me está diciendo que está midiendo a 118 centímetros. Entonces mira que hay una desviación de lo que físicamente yo puedo medir y lo que mi microcontrolador está midiendo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que mirar cuando tengo una medición patrón, que es como si yo tuviera aquí una regla de este punto a mi sensor y esto lo que lee mi dispositivo. Y tenemos que validar si la medición que me da mi microcontrolador, pues que procesa mi microcontrolador, si es aceptable para mi proceso. Claro. A mí, por ejemplo, en este caso, me da muy igual si no es capaz de medir ese punto 3. ¿Cierto? Claro, sí. La ¿Sí? tolerancia, pues. Entonces, digamos que nosotros desde la electrónica siempre pedimos una tabla con esos requerimientos. Es decir, pues me decís, mi biodigestor va a operar a máximo a tantos bares o a tantos kilopascales. O sea, mi biodigestor va a operar en estos rangos de temperatura. Mi biodigestor va a ser, necesito que lea hasta tantas partes por millón de gas metano. ¿Cierto? Y ya con eso nosotros tomamos la decisión de qué sensor. Y también, importante, voy a operar en agua, voy a operar en aire, ¿cierto? Y uno va acotando. La humedad relativa en el espacio va a ser del 95 o superior. Perfecto. ¿Cierto? Va a generar ese proceso de biodigestión algún elemento corrosivo. ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros lo vemos más desde eso. Deme las condiciones técnicas de operación y ya con eso miramos cómo automatizar el proceso. Claro, sí. Porque sería muy interesante, por ejemplo, pues ese tipo de mediciones, por ejemplo, uno las hace, pero así como nos decía Caterina,
hay que destapar el reactor. No, y ¿cierto? eso para nosotros es inconcebible. Sí. Porque contaminamos el reactor con oxígeno. No, y no estamos también sacando metano al aire innecesariamente. Claro, entonces sería pues muy interesante porque, por ejemplo, el tema de una curva de pH, por ejemplo, dentro del reactor, pues yo realmente pues, no la conozco, al menos pues acá en nuestro medio, pues realmente son cosas que son muy sencillas. Pero es información necesaria y también el comportamiento de un año de un biodigestor en generación de metano, en pH, eso también sería muy útil, porque eso nos permite determinar realmente cuánto está contaminando en un año, porque ellos toman, me imagino que son medidas unas cuantas veces y lo proyectan, pero eso debe tener picos, claro, sí, claro. ¿cierto? Entonces es para eso. También que puede afectar también son el aspecto ambiental, por ejemplo, si está haciendo mucho frío, si está haciendo mucho calor, entonces ese tipo de cosas también lo podría hacerlo. Hay algo muy interesante también, ¿cierto? Y es que pues nosotros también tenemos, pues acá en Antioquia, tenemos una multipolaridad de climas. Entonces no es lo mismo un reactor que esté funcionando así como lo vemos en Santa Rosa que está funcionando en Caucasia. Sí, y lo que vi es que con esa curva de temperatura uno también podría proyectar la generación de biogás. Y así uno comienza a tomar decisiones en pos de la gestión energética del sitio. ¿Cierto? Súper interesante. Está muy bueno ese proyecto. Otro proyecto. Sí, realmente yo estoy trabajando en gestión energética, pero con generación fotovoltaica y eólica. Y nosotros lo que hacemos es tomar las curvas de generación y con eso hacemos estrategias para optimizar el uso de la energía. Entonces, digamos que para esto también es aplicable. Si nosotros sabemos cuánta energía podemos generar con ese biogás, se pueden hacer cositas porque uno puede decir, hermano, usted solo puede prender el bombillo y 2 horas. Hermano, no lo puede encender porque necesita la nevera. Entonces, digamos que con eso también le sirve a la gente para prepararse energéticamente hablando. Y muy rico porque todos estos temas nos llevan a algo pues, muy interesante y es el tema de la no sostenibilidad, sino de la sustentabilidad, que es un tema que tanto conversamos. Es precisamente son los topes. Profe, lo que yo puedo y lo que no puedo hacer. Entonces, a que no puedo encender, por ejemplo, no puedo encender el bombillo, no se puede hoy. En otro momento se podrá, ¿cierto? De acuerdo con la generación que yo tengo, pero en esa forma estoy viviendo acorde al ambiente. Es decir, de esa forma estoy siendo amigable con el ambiente. Porque la más fácil sería, por ejemplo, pues yo me conecto a empresas públicas, enciendo y el pico de generación de consumo arriba. Pero ahí es donde entra una problemática que no hemos considerado. Es que las zonas interconectadas sí son por encima del 60%. O sea que ellos no tienen la posibilidad, una vez agotan sus recursos, de generar más energía. Claro. Les toca racionar la que tienen. Ya no pueden hacer nada más. Porque es, no sé, yo tengo un generador de diésel y acá llega el camión cada mes, o la chalupa, o lo que sea que llegue allá, claro. ¿Cierto? Entonces digamos que usted solo puede generar la cantidad de energía con base al diésel, entonces son recursos limitados. Claro. Y nosotros deberíamos comenzar a pensar que todos los recursos, tanto el energético como el de biomasa, todos limitados. Eso es verdad. Sí, entonces ahí les queda. Y acá les tenemos también un ejemplo físico de un sensorcito de ultrasonido como para hacer la correlación. No sé si ahí se alcanza a ver, pero bueno. Para que lo mostremos. Okay. Listo, ahí, ya. Aquí un efecto que no es. Vamos a ver si es esto. Cierto, entonces, el asunto es que es de ultrasonido, entonces no se nos puede hacer en esta dirección. Entonces, digamos que él nos muestra que efectivamente estamos a una distancia y aquí vemos como, no sé en qué proceso utilizarlo, digamos,
que usted necesita saber si el agua está a cierto nivel en un proceso, podrías usar. Generalmente no se utilizan estos tipos de ultrasonido, pero sí se utilizan ultrasonidos para medir nivel. Entonces sí se pueden sostener como una criticidad de variables y mirar si yo no quiero que pase 9 centímetros porque se me desborda. Claro. ¿Cierto? O mi flujo es turbulento y necesito que esté por debajo de tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué les digo? Identificar siempre las variables críticas de su sistema y con base a eso tomar decisiones, validar si se pueden hacer mediciones indirectas. Yo ¿con qué? Por ejemplo, no sé, me ocurre nada en ese momento. Yo con temperatura puedo validar si por ejemplo, un eje de mi carro va a fallar. ¿Cierto? Entonces yo puedo... Una llanta bajita. Una llanta bajita la puedo medir también con un ultrasonido si estuviera en un terreno plano, porque eso me baja la altura, ¿cierto? Claro. Me baja o me la aumenta, como se inclina. Ya. Entonces, a ver qué otra medición indirecta podríamos hacer. Realmente, nosotros... Por ejemplo, para el tema de los árboles, por ejemplo, hay algo que se llama la captura de CO2. Para la captura de CO2 en los bosques, lo que se hace es que se mide el diámetro de los árboles. Ah, listo. Esa sería una medición indirecta. Perfecto. Y entonces uno puede decir a través de esa parcela, ¿cierto? ¿Cuánto fue que se sumió pues, de CO2 en un año? Excelente. Entonces, mira que con el diámetro de un árbol uno podría determinar cuánto CO2 almacenado en el tronco. ¿Qué más se me ocurre? Yo por ejemplo, con temperatura, humedad y viento podría determinar si va a llover. ¿Cierto? Eso es lo que hacen temperatura, humedad, velocidad de tiempo y la presión atmosférica. Eso. La presión atmosférica sí. Pero no la asocia que es una atmósfera. Eso. Presiones bajitas va a llover. Presiones altas, buen día. Sí. Entonces ahí lo tenemos, ¿cierto? Determinar siempre las variables críticas. No sé si alguno tiene alguna duda. Bueno, no, profe. Siendo más. Bueno, no. Agradecerles a todos entonces por la presencia, pues realmente pues ha sido un placer estar con ustedes durante este tiempo, pero ya como esto por aquí. Ah, Dios. Bueno. Listo. Ya estamos los de la casa. Ha sido un placer realmente pues, estar aquí con todos, ¿cierto? Durante este tiempo. Muchas gracias muchachos de verdad por toda la paciencia. Este tag creo que lo disfrutamos bastante, hicimos muchas cositas. Esperamos el próximo año hacer muchas más, Dios mediante. Y bueno, de verdad que un saludo de verdad, un abrazo fraterno de feliz Navidad. No, pero yo creo que sí sería prudente, como por lo menos en el proyecto que estabas haciendo, ya poner como trabajos futuros el acondicionamiento del reactor. Para que le coloquemos toda la sensórica y todos invitados a este proyecto, porque realmente pues la idea es que aquí aprendamos a hacer, haciendo, vamos a hacer. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ay, profe, muchas gracias. Aprendí mucho de ustedes. Me alegra mucho estos proyectos que son en conjunto. Gracias. Gracias, Tulia. Estamos hablando. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, gracias. Chao, feliz tarde, cuídense mucho. Hasta luego.